el Mahabharat, Adi Parva, sección 3, Pausya Parva. Historia de 3 discípulos del Rishi Ayodhya Daumya, historia de Utanka. Dijo Sauti: Janamejai, el hijo de Parikshit, se hallaba junto con sus hermanos, asistiendo a su largo sacrificio en las llanuras del Kurukshetra. Sus hermanos Shrutasen, Ugrasen y Bhimsen estaban allí. Y mientras se hallaban allí sentados en el sacrificio, llegó al lugar un descendiente de Saram, y, apaleada por los hermanos de Janamejai, la criatura huyó hacia su madre, gritando de dolor. Al verlo, su madre, que gritaba tanto, le preguntó: ¿por qué lloras así? ¿Quién te golpeó? Y al ser interrogado, le dijo a su madre: los hermanos de Janamejai me han apaleado. Y su madre le respondió: habrás cometido alguna falta y por eso te habrán golpeado. Él respondió: yo no cometí falta alguna. No he tocado la manteca sacrificial con la lengua, ni siquiera he puesto mi vista sobre ella. Saram, su madre, al escucharlo, se fue sumamente molesta al lugar donde Janamejai y sus hermanos se hallaban en su extenso sacrificio. Y se dirigió con enojo a Janamejai y le dijo: este hijo mío no ha cometido falta alguna, no ha mirado tu manteca sacrificial ni la ha tocado con su lengua. ¿Por qué, pues, ha sido golpeado? Nada dijeron en respuesta. Ante aquello, ella les dijo: así como han castigado a mi hijo, que no había cometido falta alguna, por eso el mal recaerá sobre ustedes cuando menos lo esperen. Al ser así apostrofado por Saram, la perra celestial, Janamejai se alarmó y se deprimió muchísimo. Y después de que el sacrificio hubo concluido, regresó a Hastinapur y comenzó a realizar grandes esfuerzos en la búsqueda de un purohit que pudiera neutralizar el efecto de la maldición, procurando la absolución de su pecado. Un día, Janamejai, el hijo de Parikshit, mientras se hallaba cazando, observó que en una región particular de sus dominios había una ermita en la que moraba un cierto rishi famoso, Shrutashrava. Este tenía un hijo llamado Somashrava, dedicado seriamente a las devociones ascéticas. Deseoso de designar al hijo del rishi como su purohit, Janamejai, el hijo de Parikshit, saludó al rishi y se dirigió a él diciéndole: oh poseedor de los 6 atributos, permite que este hijo tuyo sea mi purohit. El rishi, al escucharlo, le respondió a Janamejai: oh Janamejai, este hijo mío, de profunda devoción ascética, ha logrado en el estudio de los Vedas y dotado con la plena fuerza de mi ascetismo, ha nacido del vientre de una serpiente que se bebió mi fluido vital. Él es capaz de absolverte de toda ofensa, excepto de aquellas cometidas contra Mahadev, Shiva. Pero tienes un hábito peculiar, a saber, su costumbre es concederle a los brahmines cualquier cosa que puedan pedirle. Si puedes satisfacer eso, pues entonces llévalo. Ante esto, Janamejai le respondió al rishi: así será, y tras aceptarlo como su purohit, regresó a su capital y luego se dirigió a sus hermanos diciéndoles: esta es la persona que he escogido como mi maestro espiritual. Cualquier cosa que él diga, deben realizarla sin discusión. Y sus hermanos hicieron
lo que les mandó. Y tras dar estas directivas a sus hermanos, el rey marchó hacia Taxiashil y puso ese país bajo su autoridad. En ese tiempo había un rishi que se llamaba Ayoda Dhaumya. Y Ayoda Dhaumya tenía 3 discípulos: Upamanyu, Aruni y Ved. Y el rishi le indicó a uno de estos discípulos, Aruni de Panchal, que fuera y cerrara una brecha en el canal de agua de cierto sembradío. Y Aruni de Panchal, ante la orden de su preceptor, se dirigió al lugar. Y tras haber llegado allí, vio que no podía cerrar la brecha del canal de agua por los métodos normales, y estaba perturbado porque no podía cumplir la orden de su preceptor. Pero al tiempo se le ocurrió una manera y dijo, bien, lo haré de este modo. Entonces se introdujo él mismo en la brecha y se acostó allí. Con eso el agua quedó contenida. Y algún tiempo después, el preceptor Ayoda Dhaumya le preguntó a sus otros discípulos ¿dónde estaba Aruni de Panchal? Y ellos le contestaron, Señor, tú mismo lo enviaste diciéndole, anda y cierra la brecha del canal del sembradío. Al recordarlo, Dhaumya se dirigió a sus discípulos y dijo, entonces vamos todos al lugar donde está. Y tras haber llegado al sitio gritó, Aruni de Panchal! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí, hijo mío! Y Aruni, al escuchar la voz de su preceptor, salió velozmente del canal y se presentó ante su preceptor. Y dirigiéndose a él, Aruni dijo, aquí estoy, en la brecha del canal. Al no haber sido capaz de resolverlo de otra forma, me metí yo mismo para evitar que el agua se escapara. Solo cuando oí tu voz salí y dejé que las aguas se escaparan, presentándome ante ti. Yo te saludo, maestro, dime, ¿qué es lo que he de hacer? El preceptor, ante estas palabras, respondió, dado que al salir de la zanja abriste el canal, por eso mismo te llamarás Uddalak, como señal del favor de tu preceptor. Y porque has obedecido mis palabras tendrás buena fortuna. Y todos los Vedas resplandecerán en tu persona, y también los Dharmayastras. Y Aruni, así señalado por su preceptor, se fue al país que amaba en su corazón. Otro de los discípulos de Ayoda Dhaumya se llamaba Upamanyu, y Dhaumya le encargó tarea diciéndole, ve, hijo mío Upamanyu, y atiende al ganado. Y de acuerdo con las órdenes de su preceptor se fue a cuidar del ganado. Y tras haberlo custodiado todo el día, regresó por la tarde a la casa de su preceptor y de pie ante él lo saludó con respeto. Y su preceptor, al verlo en buenas condiciones físicas, le preguntó, Upamanyu, hijo mío, ¿cómo haces para sustentarte? Estás demasiado saludable. Y él le contestó, Señor, me sustento con lo que mendigo. Y su preceptor le dijo, no debes usar lo que obtienes pidiendo limosna sin ofrecérmelo. Y al escuchar esto, Upamanyu se retiró, y cuando recibió limosnas, las ofreció a su preceptor. Y su preceptor se lo guardó todo. Y tras ese trato, Upamanyu se fue a atender el ganado. Y tras haberlo cuidado todo el día, regresó al atardecer a la morada de su preceptor y se presentó ante él y lo saludó con respeto. Su preceptor, dándose cuenta de que todavía seguía en buen estado físico, le dijo, Upamanyu, hijo mío, te saqué todo lo que recibiste de limosnas, sin dejarte nada. ¿Cómo, pues, te las arreglas ahora para sustentarte, Y Upamanyu le dijo a su preceptor, Señor,
Tras haberte dado todo lo que obtengo como limosna, vuelvo a mendigar una segunda vez para sustentarme. Y su preceptor le respondió entonces: esta no es la manera en que debes obedecer a tu preceptor. Al hacer eso estás reduciendo el sustento de otros que viven de lo que mendigan. En verdad, al sustentarte de esa manera, has mostrado ser codicioso. Y Upamanyu fue tras dar su asentimiento a todo lo que le dijo su preceptor, se fue a atender el ganado. Y tras custodiarlo el día entero, regresó a casa de su preceptor y se presentó ante él y lo saludó respetuosamente. Y su preceptor, al ver que todavía estaba saludable, le dijo nuevamente: Upamanyu, hijo mío, te quito todo lo que obtienes como limosna y no vuelves a mendigar otra vez, pero aún así te hallas en saludables condiciones. ¿Cómo te sustentas? Y Upamanyu, al ser interrogado, respondió: Señor, ahora vivo de la leche de esas vacas. Y ante eso su preceptor le dijo: no es lícito que te apropies de la leche sin tener primero mi consentimiento. Y tras consentir en la justicia de esa observación, Upamanyu se fue a atender el ganado. Y cuando regresó a la casa de su preceptor, se presentó ante éste y lo saludó como de costumbre. Y su preceptor, al ver que todavía estaba saludable, le dijo: Upamanyu, hijo mío, ya no te alimentas de limosnas, ni vas a mendigar por segunda vez, ni tampoco bebes más la leche. Aún así, estás saludable. ¿De qué manera te las arreglas ahora para vivir? Y Upamanyu le contestó: Señor, ahora bebo la espuma de que los terneros derraman mientras toman de las ubres de sus madres. Y el preceptor le dijo: supongo que esos terneros generosos, movidos por compasión hacia ti, dejan caer grandes cantidades de espuma. ¿Por qué vas a obstaculizar su plena alimentación actuando de esa manera? Date cuenta de que es ilícito que bebas de esa espuma. Y Upamanyu, tras haber demostrado su anuencia, se fue como antes hacía a cuidar las vacas. Y constreñido por su preceptor, no se alimentaba de limosnas ni tenía otra cosa que comer, no bebía de la leche ni probaba la espuma. Y un día Upamanyu, oprimido por el hambre mientras se hallaba en un bosque, comió las hojas del arca, y sus ojos fueron afectados por las propiedades picantes, acres, crudas y salinas de las hojas que había comido, y se quedó ciego. Y mientras se arrastraba por el suelo, cayó en un pozo, y al ver que no volvía ese día a la hora en que el sol estaba ocultándose tras las cumbres de las montañas de Occidente, el preceptor le dijo a sus discípulos que Upamanyu todavía no había venido, y ellos le dijeron que había salido con el ganado. Entonces el preceptor les dijo: como le he limitado el uso de todo, por supuesto, Upamanyu no regresa a casa hasta tarde. Vamos a buscarlo. Y tras decir esto, se fue con sus discípulos al bosque y comenzó a gritar diciendo: Upamanyu, ¿dónde estás? Y al oír la voz de su preceptor, Upamanyu respondió con un grito: ¡aquí estoy, en el fondo de un pozo! Y su preceptor le preguntó cómo era que estaba allí. Y Upamanyu respondió: al comer las hojas de la planta de arca, me quedé ciego, y así me caí en este pozo. Y su preceptor le dijo entonces: glorifica a los mellizos Ashwini Kumar, los médicos de los dioses, y ellos te restituirán la visión. Y Upamanyu, así instruido, comenzó a glorificar a los mellizos Ashwinis con las siguientes palabras del Rig Ved: vosotros que existís desde antes de la creación,
Vosotros, seres primogénitos, estáis manifiestos en este maravilloso universo de 5 elementos. Deseo obteneros con la ayuda del conocimiento que deviene de la audición y de la meditación, pues infinitos sois. Sois el curso mismo de la naturaleza y el alma inteligente que impregna ese curso. Sois aves de bello plumaje posadas en el cuerpo que es semejante a un árbol. Estáis exentos de los 3 atributos comunes de toda alma. Incomparables sois. Vosotros impregnáis el universo a través de vuestro espíritu en toda cosa creada. Sois águilas de oro, sois la esencia en la que desaparecen todas las cosas. Estáis libres del error y no conocéis el deterioro. Poseéis hermosos picos que no hieren injustamente y sois victoriosos en todo enfrentamiento. Ciertamente prevalecéis sobre los tiempos. Tras haber creado el sol, tejéis la maravillosa tela del año mediante el hilo blanco del día y el hilo negro de la noche. Y con la tela así tejida, habéis establecido 2 cursos de acción que pertenecen respectivamente a los devas y a los pitris. El ave de la vida, aprisionada por el tiempo, que representa la fuerza del alma infinita, vosotros la liberáis para darle gran felicidad. Aquellos que están sumidos en la profunda ignorancia, al hallarse bajo las ilusiones de sus sentidos, suponen que vosotros, que sois independientes de los atributos de la materia, estáis revestidos de forma. 360 vacas, representadas por los 360 días, producen entre ellas un ternero que es el año. Ese ternero es el creador y el destructor de todo. Los buscadores de la verdad, que siguen diferentes senderos, extraen con su ayuda la leche del verdadero conocimiento. Vosotros, oh Ashwinis, sois los creadores de ese ternero. El año no es sino el cubo de una rueda al que se hallan unidos 720 rayos que representan otros tantos días y noches. La circunferencia de esta rueda representada por los 12 meses carece de fin. Esta rueda está llena de ilusiones y no conoce el deterioro. Afecta a todas las criaturas, ya sea en este o en los otros mundos. Oh Ashwinis, vosotros ponéis en marcha esta rueda del tiempo. La rueda del tiempo que representa el año tiene un cubo que representa las 6 estaciones. El número de rayos unidos a tal cubo es de 12, como lo representan los 12 signos del zodíaco. Esta rueda del tiempo manifiesta los frutos de las acciones de todas las cosas. Las deidades que presiden el tiempo moran en esa rueda. Sujeto como me hallo a su perturbadora influencia, liberadme, oh Ashwinis, de esa rueda del tiempo. Vosotros, oh Ashwinis, sois este universo de 5 elementos. Sois los objetos que se gozan en este mundo y en el otro. Hacedme independiente de los 5 elementos, y aunque vosotros sois el supremo Brahman, aún así os movéis sobre la tierra con una forma, gozando las delicias que otorgan los sentidos. En el comienzo vosotros creasteis las 10 direcciones del universo. Luego habéis situado al sol y al cielo en lo alto. Los rishis, de acuerdo con el curso de este sol, realizan sus sacrificios, y los dioses y los hombres, de acuerdo a lo que les ha sido prescripto, realizan también sus sacrificios y gozan los frutos de tales acciones. Vosotros habéis producido todos los objetos de la visión por la mezcla de los 3 colores. De estos objetos ha brotado el universo
en el que los dioses y los hombres se dedican a sus respectivas ocupaciones, y por cierto, todas las criaturas dotadas de vida. Oh Ashwini, yo os adoro, adoro también al cielo, que es vuestra obra. Vosotros sois los dadores de los frutos, de todas las acciones, de los que ni siquiera los dioses están libres. Vosotros mismos estáis libres de los frutos de vuestras acciones. Vosotros sois los padres de todo. Como machos y hembras, sois vosotros los que ingerís el alimento como que subsiguientemente se desarrolla en el fluido y la sangre creadora de vida. El infante recién nacido toma de los senos de su madre. En verdad sois vosotros quienes tomáis la forma del infante. Oh Ashwinis, otorgadme mi vista para proteger mi vida. Los mellizos Ashwinis, ante esta invocación, se aparecieron y le dijeron: Estamos satisfechos contigo. Aquí tienes una torta. Tómala y cómela. Y ante estas palabras, Upamanyu respondió: Vuestras palabras, oh Ashwinis, jamás han resultado falaces. Pero no me atrevo a tomar de esta torta sin antes ofrecérsela a mi preceptor. Y los Ashwinis le dijeron entonces: Antaño tu preceptor nos invocó y le dimos entonces una torta como esta. Y él la tomó sin ofrecérsela a su maestro. Haz tú lo que hizo tu preceptor. Ante estas palabras, Upamanyu volvió a decirles: Oh Ashwinis, imploro vuestro perdón. Sin ofrecérsela a mi preceptor, no osaré apropiarme de esta torta. Entonces los Ashwinis le dijeron: Nos complace esta devoción tuya hacia tu preceptor. Los dientes de tu maestro son de negro hierro. Los tuyos serán de oro. La vista te será restituida y tendrás buena fortuna. Así, interpelado por los Ashwinis, él recuperó la vista y al volver a la presencia de su preceptor, lo saludó y le contó todo. Y su preceptor quedó complacido con él y le dijo: Has de tener prosperidad, tal como los Ashwinis lo han dicho. Todos los Vedas resplandecerán en tu persona y todos los Dharma Shastras. Y esta fue la prueba de Upamanyu. Luego fue llamado Ved, el otro discípulo de Ayodhya Dhaumya. Su preceptor se dirigió a él diciéndole: Ved, hijo mío, quédate por un tiempo en mi casa y sirve a tu preceptor. Eso te será beneficioso. Y Ved, tras haber mostrado su acuerdo, se quedó por largo tiempo en la familia de su preceptor, atento a servirlo. Igual que un buey, bajo la carga impuesta por su amo, soportó el calor y el frío, el hambre y la sed, en toda ocasión, sin murmurar. Y no pasó mucho tiempo antes de que su preceptor quedara satisfecho. Y como consecuencia de esa satisfacción, Ved obtuvo buena fortuna y conocimiento universal. Y esta fue la prueba de Ved. Y Ved, tras recibir el permiso de su preceptor y abandonar la residencia de éste después de haber completado sus estudios, adoptó el modo de vida doméstica, y mientras vivía en su propia casa tuvo 3 discípulos, y jamás les ordenó que realizaran trabajo alguno ni que obedecieran sin cuestionar sus propios mandatos, porque como había experimentado mucha pena mientras vivió con la familia de su preceptor, no quería tratarlos con severidad. Tras cierto tiempo, Janamejai y Paushya, los dos pertenecientes a la orden de los Kshatriyas, al llegar a su residencia designaron al Brahmin Ved como su guía espiritual. Y un día, mientras se hallaba a punto de salir para realizar cierto asunto relacionado con un sacrificio, éste llamó a uno de sus discípulos, Uttank, para que se hiciera
cargo de su hogar. Utank le dijo: lo que tenga que hacerse en mi casa, hazlo sin descuido. Y tras darle a Utank esas órdenes, continuó su viaje. De manera que Utank, siempre atento a la indicación de su preceptor, trasladó su residencia a la casa de aquel. Y mientras Utank vivía allí, las mujeres de la casa de su preceptor, tras reunirse, lo encararon y le dijeron: «Oh Utank, tu señora está en el momento en que la unión nupcial puede fructificar. El preceptor está ausente. Toma tú, pues, su lugar y haz lo que es preciso». Y Utank, así interpelado, les dijo a estas mujeres: «No es propio que yo haga esto a pedido de las mujeres. No me ha indicado mi preceptor que haga también lo que es impropio». Al tiempo, su preceptor volvió del viaje, y tras haberse enterado de todo lo que había pasado, su preceptor se sintió complacido, y dirigiéndose a Utank le dijo: «Utank, hijo mío, ¿qué favor he de concederte? Me has servido debidamente, por lo tanto, nuestra mutua amistad se ha incrementado. Por lo tanto, te doy mi venida, por lo tanto, te doy mi venia para que partas. Anda, pues, y que se cumplan tus deseos». Utank, ante esas palabras, respondió diciendo: «Permite que haga algo que tú desees, pues se ha dicho: de aquel que imparte instrucción contraria al uso, y aquel que la recibe contrariamente al uso, uno de los dos muere, y nace la enemistad entre los dos. Por lo tanto, yo, que he recibido mi venia para partir, tengo deseos de traerte los honorarios debidos a un preceptor». Su maestro, tras escuchar esto, le respondió: «Utank, hijo mío, espera un poco». Algún tiempo después, Utank volvió a dirigirse a su preceptor diciéndole: «Ordéname que te traiga como honorario aquello que desees». Y entonces su preceptor le dijo: «Querido Utank, varias veces me has expresado tu deseo de traerme algo como reconocimiento de la instrucción que has recibido. Entra, pues, y pregúntale a tu señora qué has de traer, y trae aquello que ella ordene». Ante esas palabras de su preceptor, Utank se dirigió a su preceptora y le dijo: «Señora, he recibido el permiso de mi maestro para volver a mi casa y deseo traerte algo que sea de tu agrado como honorario de la instrucción que he recibido, para no irme como deudor suyo. Por lo tanto, indícame por favor qué es lo que he de traer». Ante aquellas palabras, su preceptora le respondió: «Ve a ver al rey Paushia y solicítale el par de pendientes que usa su reina, y tráelos aquí. De hoy en 4 días será un día sagrado, y quiero aparecer ante los bramines que vienen a cenar a mi casa adornada con esos pendientes. Consigue esto, pues, Utank. Si llegaras a tener éxito, la buena fortuna te asistirá. De lo contrario, ¿qué podrás esperar de bueno?». Ante este mandato, Utank partió, y mientras iba por el camino, observó un toro de tamaño extraordinario y un hombre de estatura descomunal que iba montado en él. Y ese hombre se dirigió a Utank y le dijo: «Come el estiércol de este toro». Sin embargo, Utank era renuente a acceder. El hombre volvió a decirle: «Oh Utank, cómelo sin preguntas. Tu maestro ya comió esto antes». Y Utank dio a entender su asentimiento y comió el estiércol y bebió los orines de aquel toro. Y se levantó respetuosamente y tras lavarse las manos y la boca, fue a donde estaba el rey Paushia. Al llegar al palacio, Utank vio a Paushia sentado en su trono, y al aproximársele, Utank saludó al monarca pronunciando bendiciones y le dijo: «He venido ante ti como un peticionante».
Y el rey Pausia, tras devolver los saludos de Utank, le dijo: «Señor, ¿qué puedo hacer por ti?» Y Utank le dijo: «He venido a pedirte un par de pendientes para obsequiárselos a mi preceptor. A ti te compete otorgarme los pendientes que viste la reina». El rey Pausia le respondió: «Ve, Utank, a los aposentos de las damas donde se halla la reina y demándaselos a ella». Y Utanka penetró en los aposentos femeninos, pero como no pudo descubrir a la reina, volvió a dirigirse al rey diciéndole: «No es propio que hayas de tratarme con engaños. Tu reina no se encuentra en los aposentos privados, pues no he podido encontrarla». El rey, así interpelado, meditó unos instantes y respondió: «Reflexiona, señor, con toda atención si no estás en estado de impureza como consecuencia del contacto con los desperdicios de una comida. Mi reina es una esposa casta y no puede ser contemplada por quien se halla impuro debido al contacto con restos de comida, ni tampoco se aparece ella ante la vista de nadie que se halle contaminado». Así informado, Utank reflexionó unos instantes y luego dijo: «Sí, así debe ser. Al estar apurado realicé mis abluciones después de la comida, estando de pie». El rey Pausia le dijo: «Ahí tienes la transgresión. No ha realizado la purificación como es debido el que lo hizo estando de pie o mientras camina». Y Utanka, tras haber asentido, se sentó con el rostro hacia el este y lavó su cara, manos y pies cuidadosamente. Y luego, sin hacer ruido, sorbió 3 veces agua libre de espuma y polvo, no tibia y apenas suficiente para que le llegara al estómago, y enjuagó su rostro por 2 veces, y luego tocó con agua las aperturas de sus órganos, ojos, orejas, etc. Y tras haber hecho todo eso, entró una vez más a los aposentos de las mujeres, y esta vez vio a la reina. Y cuando la reina lo divisó, lo saludó con respeto y le dijo: «Sé bienvenido, señor, dime qué tengo que hacer». Y Utanka le dijo: «Corresponde que me des esos pendientes tuyos. Te los solicito como obsequio para mi preceptor». Y la reina, muy complacida por la conducta de Utank, y considerando que no se podía pasar por alto a Utank como receptor de una caridad, se quitó sus pendientes y se los entregó. Y le dijo: «Estos pendientes son muy codiciados por Takshak, el rey de las serpientes. Por lo tanto, procura llevarlos con el máximo cuidado». Y al escuchar esto, Utank le dijo a la reina: «Señora, no sientas aprensión alguna. Takshak, el jefe de las serpientes, no puede alcanzarme». Y tras decir aquello y solicitar la venia de la reina, volvió a presencia de Pausia y le dijo: «Pausia, he sido gratificado». Entonces Pausia le dijo a Utank: «Solo cada largos periodos se encuentra una persona digna de recibir caridad. Tú eres un huésped calificado. Por lo tanto, deseo llevar a cabo un shraddha. Quédate un poco». Y Utanka le respondió: «Sí, me quedaré. Solicito que se traigan prontamente las provisiones limpias que ya están listas». Y el rey, tras haber dado su consentimiento, mantuvo a Utank como era debido. Y Utank, al observar que la comida puesta ante él contenía unos cabellos y además estaba fría, pensó que no estaba limpia, y le dijo a Pausia: «Me diste alimentos no limpios, por lo tanto has de perder la vista». Y Pausia en respuesta le dijo: «Y puesto que tú le atribuyes impureza a una comida limpia, por lo tanto no habrás de tener descendencia». Y Utanka le replicó a eso: «No te compete maldecirme como respuesta tras haberme ofrecido alimentos impuros.
satisfácete tú mismo con la prueba ocular. Y Pausia, tras haber comprobado que la comida estaba verdaderamente impura, fría y mezclada con cabellos, puesto que había sido preparada por una mujer con los cabellos sin recoger, comenzó a apaciguar al Rishi Utanka, diciéndole: «Señor, el alimento que se te presentó está frío y contiene en verdad cabellos, puesto que fue preparado sin suficiente cuidado. Por ello te pido que me perdones, no dejes que me vuelva ciego». Y Utanka le respondió: «Lo que he dicho tiene que pasar. Sin embargo, después de quedar ciego, podrás recuperar la vista al poco tiempo. Concede ahora que tu maldición no tenga efecto sobre mí». Y Pausia le dijo: «No puedo revocar mi maldición, pues mi ira todavía, ahora, no se ha aplacado». Pero eso tú no lo entiendes, porque el corazón de un brahmin es blando como la manteca recién batida, aunque sus palabras sean aguzadas como una navaja. Mas, respecto de eso, con los kshatriyas sucede de otra manera. Sus palabras son suaves como la manteca recién batida, pero su corazón es como una herramienta afilada. Siendo así, por la dureza de mi corazón no soy capaz de neutralizar mi maldición. Sigue pues tu camino». A esto respondió Utank: «Yo te mostré la impureza del alimento que me fue ofrecido y luego fui apaciguado por tu persona. Además, tú dijiste al principio que porque le atribuía impureza a un alimento que estaba limpio me quedaría sin descendencia. Pero como la comida estaba en verdad impura, tu maldición no puede afectarme. De eso estoy seguro». Y tras decir aquello, Utank partió con los pendientes. En el camino, Utank percibió que hacia él venía un mendigo desnudo y holgazán, que a veces se veía y a veces desaparecía. Y Utank puso los pendientes en el suelo y fue a buscar agua. En el interín, el pordiosero se allegó rápidamente al lugar y huyó llevándose los pendientes. Y tras haber Utank completado sus abluciones en agua y después de haberse purificado y también de inclinarse con reverencia ante los dioses y sus maestros espirituales, persiguió al ladrón con la máxima celeridad. Y tras haberlo alcanzado con gran dificultad, lo atrapó a la fuerza. Pero en ese instante la persona así aferrada abandonó la forma de mendigo y asumió su forma real, a saber, la de Takshak, y velozmente penetró en un gran agujero abierto en la tierra, y tras haber entrado allí, Takshak se dirigió a su propia morada, la región de las serpientes. Entonces Utank, recordando las palabras de la reina, persiguió a la serpiente y comenzó a excavar el hoyo con un palo para abrirlo, pero no pudo avanzar demasiado. Indra, al contemplar su dificultad, envió su rayo en auxilio de aquel. Entonces, al entrar el rayo en el palo, el hoyo se abrió y Utank comenzó a entrar en el agujero siguiendo al rayo. Y tras haber entrado en él, contempló la región de las serpientes, de infinita extensión, llena de cientos de palacios y de elegantes mansiones con minaretes y cúpulas y portales, abundante en lugares maravillosos para diversos juegos y entretenimientos. Y Utanka glorificó entonces a las serpientes con los siguientes shloks: «Oh serpientes, súbditos del rey Airavat, espléndidas en batalla y derramadoras de armas en el campo de batalla, semejantes a nubes pletóricas de relámpagos impulsadas por los vientos, apuestas de formas diversas y revestidas de multitud de pendientes de colores, oh hijas de Airavat, brilláis como el sol en el firmamento. En las norteñas riberas del Ganges están muchas de las residencias de las serpientes. Allí adoro yo constantemente a las grandes serpientes. ¿Quién sino Airavat,
desearía moverse en los ardientes rayos del sol. Cuando Dhritarashtra, el hermano de Airavat, sale, 28.008 serpientes lo siguen como asistentes. A vosotras, que os movéis cerca suyo y que permanecéis a cierta distancia de él, a todas vosotras que tenéis a Airavat por hermano mayor, yo os adoro. Para obtener los pendientes, te adoro a ti también, oh Takshak, que antaño moraste en el Kurukshetra y en la floresta de Kandava. Vosotros, Takshak y Ashwasen, sois constantes compañeros que habitáis en el Kurukshetra a orillas de Ikshumati. Adoro asimismo al ilustre Shrutasen, el hermano menor de Takshak, que residió el santo lugar que es llamado Mahadyumna. En el santo lugar que es llamado Mahadyumna, en vista de obtener la jefatura de las serpientes. Tras haber saludado el Brahmin Rishi Utank a las principales serpientes de esta manera, no obtuvo, sin embargo, los pendientes, y por tanto se quedó muy pensativo, y cuando vio que no había obtenido los pendientes aún tras haber adorado a las serpientes, miró a su alrededor y contempló a dos mujeres sentadas al telar, tejiendo una tela con una delgada lanzadera, y en el telar había hilos negros y blancos. Y asimismo vio una rueda con 12 radios, que era movida por 6 niños, y vio también un hombre con un hermoso corcel, y comenzó a dirigirles a estos los siguientes mantras. Esta rueda, cuya circunferencia está marcada por 24 divisiones, que representan otros tantos cambios de la luna, se halla provista de 300 rayos. Ella es puesta en movimiento continuo por los 6 niños, las estaciones. Estas doncellas, que representan la naturaleza universal, tejen sin interrupción un paño con hilos blancos y negros, y de ese modo introducen en la existencia a los múltiples mundos y a los seres que los habitan. Tú, que blandes el trueno, protector del universo, destructor de Vritra y Namunchi, oh tú, ilustre ser, que vistes el negro paño y pones a la luz la verdad y la falsedad en el universo. Tú que posees como vehículo al caballo que fue recibido desde las profundidades del océano, y que no es más que otra forma de Agni, el dios del fuego, me inclino ante ti, Señor Supremo, oh Señor de los 3 mundos, Purandar. Entonces el hombre del caballo le dijo a Utank: me complace esta tu adoración. ¿Qué bien puedo hacer por ti? Y Utank le respondió: tan solo haz que las serpientes queden bajo mi control. Entonces el hombre le respondió: sopla dentro de este caballo. Y Utank sopló dentro de aquel caballo, y del caballo, al soplarlo, salieron por todas las aberturas de su cuerpo unas llamas de fuego y humo, por causa de las cuales la región de los Nagas estuvo a punto de ser consumida, y Takshak, sorprendido fuera de toda medida y aterrado por el calor del fuego, salió velozmente de su morada llevando consigo los pendientes, y le dijo a Utank: Señor, te lo ruego, llévate de nuevo los pendientes. Y Utanka los recuperó. Pero Utank, tras recuperar sus pendientes, pensó: hoy es el día sagrado de mi preceptora, estoy lejos, ¿cómo podré por tanto mostrarle mi consideración? Y cuando Utank se puso ansioso al respecto, el hombre se dirigió a él y le dijo: monta en este caballo, Utank, y él te llevará en un instante a la morada de tu maestro. Y tras haber mostrado su consentimiento, Utank montó en aquel corcel y de inmediato alcanzó la casa de su preceptor. Y su preceptora, esa mañana, tras haberse bañado, estaba sentada aderezando sus cabellos, pensando en pronunciar una maldición contra Utank si éste no llegaba a tiempo. Pero en el interín Utank entró a la morada de su preceptor y le presentó sus respetos a su preceptora y le obsequió los pendientes. Utank
le dijo aquella, llegaste en el momento justo al lugar adecuado. Sé bienvenido, hijo mío, eres inocente y por eso no te maldigo. La buena fortuna tan solo se halla ante ti, que todos tus deseos sean coronados por el éxito. Así termina la parte 1. Muchas gracias.